Muy buenos días con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor Manuel Pando Sánchez, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a la tercera conferencia del año, la última del mes de febrero, correspondiente al programa Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en la presente actividad académica. El día de hoy, lunes 23 de febrero, nos convoca un tema de gran relevancia: dolo, culpa y responsabilidad penal, problemas actuales en la imputación del delito. En esta conferencia se busca analizar los problemas actuales en la imputación penal vinculados a la determinación del dolo y la culpa, a fin de fortalecer la correcta aplicación de los criterios de responsabilidad penal en la práctica judicial. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación del doctor Aaron Aleman, quien muy gentilmente aceptó nuestra cordial invitación. Gracias, estimado doctor, por acompañarnos esta mañana. A continuación, voy a dar lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestro expositor invitado. El doctor Aleman es socio fundador del estudio jurídico Aleman y López, abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Penal Económico y Compliance Penal por la Universidad de Salamanca, así como en Prevención, Control y Sanción de la Corrupción por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como asesor y consultor de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, en materia de delitos empresariales, lavado de activos y delitos tributarios. Asimismo, ha participado como analista y entrevistado en diversos noticieros y medios de comunicación nacionales, donde brinda comentarios especializados sobre temas de actualidad vinculados al derecho penal. Su experiencia académica y profesional sin duda enriquecerán el presente espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que es necesario que permanezcan conectados por lo menos 81 minutos del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la ponencia de nuestro invitado, se abrirá un espacio para que pueda él responder a sus consultas, las mismas que podrán realizarlas a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor por su contribución académica. Doctor Alemán, muy buenos días, estamos muy contentos de tenerlo nuevamente en este espacio académico. Voy a cederle a partir de este instante el uso de la palabra por el tiempo ya indicado. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jimmy, y en realidad también a todos los que han podido hacer posible este nuevo evento académico de realce, como justamente lo está llevando a cabo adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En realidad es un placer ser parte también de estos lunes de escuela, lógicamente dentro de este programa de formación, y dentro de ello, evidentemente, también agradecer a todos los que están escuchándonos para efectos de empezar la presentación del día de hoy. No sin antes también dejar claro que el día de hoy vamos a abordar una clase sobre dolo, culpa y responsabilidad penal, y no solamente sobre el enfoque de la persona natural, sino que evidentemente también como en la discusión trae a colación la actualidad, vamos a hablar sobre las personas jurídicas para ver si es que la teoría del delito clásica que hemos podido estudiar en las escuelas de derecho o en la facultad de derecho actualmente sigue siendo útil, es permeable más bien para imputar también responsabilidad penal a la persona jurídica. Evidentemente, he podido traer también a su vez una presentación PowerPoint que con su confirmación, por favor, me indican si es que se logra apreciar del todo para efectos de empezar la clase del día de hoy, por favor. Se visualiza perfecto, doctor. Adelante. Excelente. Como les indicaba, mi interés en la presente sesión es abordar cuestiones muy puntuales que van a abordar sobre la cuestión de la teoría del delito para comprender la imputación, porque claro, no podemos ir a una imputación si no primero antes hemos atravesado el íter procesal, pero a su vez también el íter criminis, para poder llevar a cabo el encaje de la calificación jurídica respectiva y obviamente analizar punto por punto las problemáticas de la imputación. Y segundo término, ¿no? Abordar sobre un caso, evidentemente, que pueda tener vigencia en la actualidad, como lo es a través de la ley 3424, que evidentemente involucra en este caso ya a las personas jurídicas como objeto de sanción, entiéndase como sujetos activos de un delito y como tal, si es que esto es todavía posible desde los alcances de la teoría del delito o si se tiene que hacer algunas modificaciones al respecto.
Y por último, ¿no? Dentro del ámbito del tiempo que nos han permitido, vamos a abordar un caso práctico, es decir, aterrizar todo el aprendizaje de la primera 40 minutos de la presente sesión ya en un caso en concreto para que ustedes puedan entender y comprender y hacer sobre todo las preguntas respectivas al final del término de la sesión. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar la teoría del delito. ¿Y qué es la teoría del delito? Bueno, es más bien el análisis sobre la acción, ¿no? Que hace un humano, entiéndase, porque es imposible que pueda llevar a cabo cualquier tipo de análisis de distintas acciones, sino que más bien se invoca, se puede tener presente si y solo si es con respecto a una acción humana, ¿ok? Y dentro de ese comportamiento o esa conducta humana, desde ese punto se analizan cuatro componentes. Algunos dirían cinco, pero nosotros vamos a situarnos solamente en cuatro. La primera de ellas es la tipicidad, ¿no? Evidentemente, entiéndase si es que esto calza, se permite sancionarse dentro del marco del ámbito penal. En otras palabras, si es que está contenido o no en un código penal. ¿Por qué? Porque si no está recogido en el código penal, por más que sea reprochable, por más que sea cuestionable desde el ámbito social, moral o ético, no podrá ser sancionable para efectos de algún tipo de imposición de pena. En consecuencia, si no está en el Código Penal, haría mal la justicia, por ejemplo, de aplicar retroactivamente una conducta que al momento de la comisión de la misma no calzaba en ningún tipo de figura delictiva, que por más que sea esencial o básico, lamentablemente hemos visto muchos casos en la práctica judicial, algunos de ellos casos emblemáticos inclusive, que lamentablemente ha pasado esto no por un año, no por 2 años, sino por inclusive casi una década. Evidentemente esto también va a ser objeto de comentario a posteriori. El segundo ámbito de discusión, por supuesto, es la antijuricidad. Entiéndase como antijuricidad que no está, en este caso, avalado, no está permitido, no es tolerable, en otros términos, dentro del marco del ordenamiento jurídico penal vigente y en consecuencia, como no tiene ningún tipo de justificación para haber llevado a cabo esa conducta, tendrá que evidentemente ser sancionable. Para solamente ustedes se puedan ubicar y entendernos. Dentro de la antijuricidad, por ejemplo, tendremos que buscar una justificación de nuestro accionar. Por ejemplo, si yo he podido llevar a cabo algún tipo de lesión, algún tipo de, inclusive, muerte a alguna persona, no basta esto para que yo sea sancionable automáticamente para, evidentemente, tener una responsabilidad penal. Tendrá por eso es que verse si es que esa acción que llevo a cabo de lesionar, de dar muerte a otra persona, tuvo algún tipo de sustento, algún tipo de fundamento, algún tipo de posibilidad de justificación, como por ejemplo lo podría ser, ¿no? La legítima defensa si es que yo estoy expuesto o algún tipo de persona está expuesto a un daño inminente, lógicamente, de relación en contra de su esfera personal. Supongamos, si una persona está a punto de matar a otra y yo para evitar la muerte de esta doy lógicamente muerte a la persona que está gatillando el arma, no podré ser sancionado penalmente porque habré actuado de acuerdo a lo que la sociedad espera de mi persona, es decir, conforme a los valores y a su vez también las leyes actuales o vigentes en nuestro país. A eso se hace referencia cuando hacemos alusión a la antijuricidad. ¿Ok? Ahora, el ámbito de la culpabilidad. Ahí vamos a analizar si la persona puede, evidentemente, autodeterminarse y comprender que lo que ha llevado a cabo realmente es, en este caso, contra lo que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente. En otras palabras, si tengo la capacidad de comprender que lo que he hecho está contrario a ley y si no la tengo, por más que la acción sea típica y antijurídica, no podré ser sancionado bajo el manto del ámbito penal. ¿Por qué? Porque no tendría efecto, por ejemplo, ¿no? Que la pena pueda ser evocable a mi persona porque no tendría yo ningún tipo de sujeción con respecto al reproche porque no soy capaz de comprenderlo. Entiéndase, supongamos, tengo 10 años. ¿Qué hace una persona de 10 años intentando ser responsable de un ámbito penal cuando ni siquiera comprende que lo que ha llevado a cabo podría ser reprochable penalmente? ¿Qué hacemos si una persona tiene una grave alteración psíquica o psicológica que no lo hace capaz de comprender que lo que ha llevado a cabo es un delito? ¿Qué hace la persona yendo a cárcel si nunca se va a poder resocializar, rehabilitar, reeducar? Si no comprendió jamás que lo que hizo, evidentemente, estaba contrario a ley.
¿Habrá otras sanciones, otras medidas, otras consecuencias? Por supuesto, porque no es que el hecho que porque la persona se ha podido llevar a cabo ante un ámbito de alteración grave a su psicología o a su psiquiatría, pueda ser automáticamente exonerado de cualquier tipo de consecuencia. No, tendrán las consecuencias correspondientes, pero no en el ámbito penal, no en el ámbito de reproche de una pena, porque no es capaz de comprenderla. ¿Ok? Y por último, ¿no? La punibilidad. ¿Qué hace alusión a la punibilidad? En realidad es una cuestión de política criminal, es decir, el legislador sabiamente, en teoría, ha contemplado que por razones estrictamente que le son beneficiosas al Estado, por ciertas o cuales condiciones, no se ha sancionado a alguna persona a pesar de que haya cometido una acción típica, antojurídica y culpable. Un ejemplo clásico, ya invocándonos para la praxis. Si estamos ante un delito, ¿no? Tributario, supongamos, evadí impuestos, no pagué al fisco lo que correspondía, la SUNAT no supo, lógicamente, que yo tenía una base tributaria que pagar porque nunca la declaré, alteré los registros respectivos para beneficiarse de ese dinero que debió ir a parar al tributo correspondiente. Ok, yo he cometido un delito, por supuesto, cometí la evasión tributaria correspondiente. Ahora la pregunta es, ¿habrá en nuestro ordenamiento jurídico penal vigente, compaginado con el código tributario respectivo, algún tipo de figura que podría ser que no cometa ningún tipo de acción, en este caso traducida en un delito? Sí, por supuesto. ¿Cuál será la figura? La regularización tributaria. Esto es que por razones económicas, por razones políticas, se ha establecido que si alguien debe al fisco, a la SUNAT, bajo ciertos requisitos que están establecidos por ley, regulariza, léase, paga libre y voluntariamente la multa, el impuesto que no dejó de percibir el Estado y a su vez también los costos de daños y perjuicios respectivos, podrá no haber cometido el delito tributario y obviamente no ir a parar a prisión. Esto es una cuestión que se discute en el ámbito de la punibilidad. ¿Por qué? Porque así lo ha querido, evidentemente, en nuestro legislador para que las personas que no hayan pagado, lógicamente, tributo, como lo es prácticamente el 75% de nuestra población en el país, al menos la población económicamente activa, no vayan a parar a prisión porque sería no solamente perjuicioso en el ámbito social, dado la informalidad existente en nuestro país, sino que también podría ser perjuicioso porque evidentemente generaría algún tipo de no confiscación, no recaudación de impuestos y que lógicamente podría poner en riesgo o en jaque nuestra movilidad, nuestro ascenso en la sociedad. ¿Ok? Esto es lo que se discute a grosso modo sobre la teoría del delito. Ahora ustedes me preguntarán, doctor, pero ahí veo también en la pantalla que está compartiendo, ¿no? Que también se discute la acción. Vamos a verlo de manera inmediata, que también, claro, ¿qué voy a hacer, no? Eventualmente discutiendo tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, si lo que yo he llevado a cabo o he accionado, precisamente no se me puede atribuir. Y vamos a explicar por qué, porque hay figuras que evidentemente lo explican. Simplemente para efecto de ilustración, lo que he colocado en la pantalla, usted lo puede visualizar, ¿no? Acá es el iter criminis. ¿Y por qué coloco que es secuencial? Porque claro, yo no tengo ningún tipo de propósito de irme a revisar la culpabilidad si ya en la primera análisis que he llevado a cabo sobre la tipicidad he dado cuenta de que no es típica, ya sea porque no es típica objetiva ni subjetivamente. Con lo cual, sería ocioso, sería en vano, ¿no? Jurídicamente, estrictamente hablando, continuar con lo demás porque ya simplemente no sería delito, es decir, ya sería redundante llevar a cabo ese tipo de desarrollo porque no se justificaría. A eso hace referencia la secuencialidad y obviamente también esto es parte del lead de crímenes que va a tener que llevar a cabo todo operador jurídico. ¿A qué se hace referencia cuando llamamos a operador jurídico? Desde el fiscal como representante y titular de la acción penal que va a representar al Estado, evidentemente en una persecución criminal, desde también a su vez el procurador público que va a representar los intereses de la parte agraviada o perjudicada, dependiendo del caso en concreto, constituyéndose en actor civil, evidentemente, y haciendo lo correspondiente para perseguir en lo que corresponde, en este caso, los daños y perjuicios respectivos en el caso, sí y solo si se configura evidentemente un accionar ilícito. Tercero,
Evidentemente, los jueces que van a resolver la causa como terceros independientes, imparciales, que van a conocer la controversia y van a analizar si es que efectivamente la imputación que va a llevar a cabo el Ministerio Público realmente calza o no en un ámbito directivo. Y claro, con mayor razón el Poder Judicial le hace los jueces de la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque solamente podrían ir a juicio oral, ¿no? No solamente las causas que son probables de condena, sino que a su vez también hayan pasado este filtro previo en la que se sepa que por lo menos la discusión no pueda ser atípica, sino que más bien sea meramente probatoria. Con lo cual, y acá viene el jalón de orejas a veces para el sistema de justicia, muchas veces en la etapa intermedia solamente de manera muy práctica o simplista, diría yo, para ser un poco más formal con respecto a la forma de expresarme, ¿no? Sirve como una mesa de parte de lo que la fiscalía quiere hacer valer con respecto a los intereses del Estado en un caso en concreto y que evidentemente no surge un real grado de filtro, un grado de análisis que debe evocarse en una resolución debidamente motivada para que justamente no haya una carga procesal excesiva. Todos los días nos quejamos de que hay carga procesal, de que el sistema de justicia demora, que es lento, pero claro, ¿por qué? Porque si vamos a esperar que todos los juicios, en este caso, se lleven a cabo cuando en realidad de 100 solamente deberían llevarse a cabo el 10%, en consecuencia va a haber una carga procesal innecesaria, improductiva, ineficaz y que obviamente repercute inclusive en nuestros propios impuestos. Y siempre lo digo, si no hacemos un real filtro, no solamente se perjudica a la persona investigada, porque claro, van a ser más años de investigación, slash de responsabilidad que podía tener, lo que significa también en su intranquilidad, impaciencia de la de él y su familia, sino que también a todos los ciudadanos, porque claro, ir a juicio es costoso, ir a juicio emana o involucra presupuesto público, y claro, si yo sabría o tengo certeza de que ese hecho no es delictivo y a pesar de ello lo voy a pasar a discutir a juicio oral 2, 3 años, bueno, no, con la disculpa del caso, sería totalmente improductivo bajo un ámbito de costo-beneficio, bajo un análisis económico del derecho y bajo cualquier tipo de óptica, porque sabríamos que el resultado desencadenaría lo que siempre fue, que la persona no sea culpable del delito. Eso hay que ser estrictos y claro, con mayor razón, como les indico, los jueces tienen que hacer esta labor de análisis del iter criminis, el análisis de la teoría del delito, porque si no, lógicamente, el Ministerio Público y el abogado defensor, que es el que defiende los intereses de la persona investigada, van a tener una posición ambivalente, obviamente totalmente contraria desde una perspectiva formal. Y la persona independiente, el que conoce más inclusive el derecho bajo el principio de iure non curia, tiene que poner esto en un debate para que se resuelva y sea fructífero el análisis. Y claro, como es básico, tendría que ser comprendido de un inicio para no generar no solamente falsas esperanzas a las víctimas que puedan estar contemplando una eventual sentencia cuando no corresponde, pero a su vez también una garantía al debido proceso, a la eficiencia de la tutela judicial efectiva y sobre todo al ahorro también del presupuesto público porque nos perjudica. En lugar de invertirse en juicios que no tienen prosperidad o que van a desencadenar algún tipo de responsabilidad, bueno, se podría invertir, por ejemplo, en obras públicas, en escuelas, colegios, no sé, hospitales, etcétera, que lamentablemente están lo que está faltando en nuestro país, ¿ok? Pero bueno, esto es lo que tiene que hacer todo operador jurídico, abogado, defensor, Ministerio Público a través del representante respectivo, que es el fiscal provincial, fiscal superior, etcétera, el procurador público especializado en la materia correspondiente, ¿no? Pero a su vez también el juez, y con mayor criterio, el juez tanto de juicio oral, pero por sobre todo el juez de garantías, que es el juez de investigación preparatoria, dentro de la etapa, lógicamente, correspondiente, que es la etapa intermedia, para ser más exactos. ¿Ok? Ahora, ya habiendo abordado, ¿no?, las cuestiones de la teoría del delito, al menos de manera muy rápida para que me dé tiempo y podamos avanzar con la clase, ahora vamos a abordar los tipos de imputación, ¿no? Pero no sin antes, me olvidaba de comentarles, hay algún tipo de acciones que no pueden ser perseguibles, ¿no? Le habíamos hablado inmediatamente atrás. ¿Cuáles serían estas? Y esto tiene mucho que ver con la lógica. Bueno, son tres en realidad. Primero de ellos es la fuerza física irresistible. La segunda es los movimientos reflejos. Y la tercera es el estado de inconsciencia. Vamos a explicar uno por uno para que ustedes lo logren comprender y tengan por eso la oportunidad de hacer preguntas si hubiera el caso. ¿Ok? El primero de ellos, como lo ven en pantalla. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, ¿no?
conozco, yo soy un funcionario, supongamos un efectivo policial, que tengo que detener a la persona que está haciendo un crimen. Supongamos que están habiendo un secuestro y yo lo estoy presenciando, ¿ok? Pero supongamos, lamentablemente, en ese acto, en ese momento, cuando estoy presenciando el acto delictivo, aparece un desastre natural, un terremoto, supongamos que hay algún tipo, no sé, de un huaico que parte la pista y no me permite cruzar y obviamente combatir esta actividad delictiva. ¿Se me podrá generar algún tipo de responsabilidad porque no llevé a cabo adelante mi acción sobre la base de poder evitar este resultado de un secuestro, de un robo, etcétera? Bueno, la respuesta es sencilla. Es imposible jurídicamente. ¿Por qué? Porque hay algo que me impidió ejercer la acción respectiva, es decir, hubo una ausencia de la acción para que yo pueda ser evidentemente responsable de la misma. En este caso, puede ser evidentemente un desastre natural, no sé, un terremoto, un maremoto, un huaico, etcétera, que evidentemente te genere incapacidad de llevar a cabo adelante esa acción, ya sea por comisión o por omisión. Y la segunda de ellas, ¿no? Supongamos es que alguien pueda impedirlo. Supongamos que yo estoy siendo secuestrado, ¿no? Lamentablemente. Y al costado está también mi hijo, que también está siendo secuestrada. Como ustedes sabrán, ¿no? Un padre tiene un deber de garante para con su hijo, su hija, ¿ok? Pero yo no podría hacer nada al respecto para salvar a mi hija que está siendo secuestrada, lamentablemente por la inseguridad ciudadana que existe a la fecha, porque yo también estoy siendo secuestrado. Es decir, hay una fuerza física que es imposible de poder repeler en el momento y por tanto no hay una acción que pueda ser objeto de análisis bajo el delito porque más bien habría una ausencia manifiesta de la misma. ¿Ok? Vamos por el segundo ejemplo. Los movimientos reflejos. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa si yo estoy en la calle conduciendo mi vehículo, ¿no? Como corresponde, y lamentablemente la persona delante de mi vehículo ha sufrido un ataque de epilepsia y que producto de la misma, ¿no? Ha reducido de manera estrepitosa, lamentablemente, su vehículo y generó el impacto con el mío. ¿Podría yo algún tipo de responsabilidad tener? No solamente yo como sujeto perjudicado, sino también la persona que ha tenido ese cuadro de epilepsia. Por supuesto que no. Nadie tiene pensado que le va a dar un ataque del corazón, algún tipo de epilepsia, algún tipo de ámbito de salud que no estaba, ojo, contemplado, porque una cuestión es que te dé del día para el otro una enfermedad repentina, como a veces suele ser un infarto, eventualmente una epilepsia, y otra es que ya estés diagnosticado y claro, ya sea más bien tomado en cuenta tu comportamiento como un eventual dolo eventual, ¿no? Que también lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, claro. Yo no sé si mañana, lamentablemente, alguno de nosotros podamos sufrir un infarto, espero que no. Pero si me pasase, ¿no? Ya con ello estoy yo demostrando de que nunca tuve la capacidad de determinar mi accionar, sino más bien que fue algo irresistible, algo imprevisible, que evidentemente generó un movimiento reflejo en mi accionar que produjo eventualmente un tipo de accionar delictivo que obviamente no podría ser sancionado como tal por esta excepción a la ausencia de acción. ¿Ok? El estado de inconsciencia. Por último, como tercer ejemplo de la ausencia de acción, supongamos, ¿no? Supongamos que yo tenga, ¿no? Algún tipo de insomnio que lamentablemente me genera la imposibilidad de llevar a cabo la comprensión de mi accionar, ¿no? Como cuadro de insomnio, algún tipo de, estoy deambulando por la calle, lamentablemente, no sé, tiro una piedra a alguien o se me cae algún tipo de, no sé, florero y le rompo la cabeza a otra persona en la calle mientras cruza. ¿Me podrían sancionar? Por supuesto que no, porque estoy con un estado de inconsciencia. Ahora, antes, y acá es importante hacerlo como manifiesto ejemplo, lamentablemente se tenía una mala comprensión con el estado de inconsciencia. Ustedes habrán escuchado, porque lo he escuchado muchas veces cuando han venido a mi despacho a hacer algunas consultas. Algunos pensaban, inclusive también lo he visto en resoluciones judiciales, que el hecho de tomar, beber bebidas alcohólicas, entiéndase, o drogarse, era un estado de inconsciencia que podría atenuar la responsabilidad penal. Craso error, porque en realidad funciona todo lo contrario, todo lo opuesto. Si yo me estoy colocando en ese supuesto de hecho, es decir, yo estoy drogándome, yo estoy tomando al tipo de alcohol
y sobre esa base, supongamos, atropello a alguien, mato a alguien, lesiono a alguien, lamentablemente no es que tenga una atenuación de la conducta, por el contrario, se va a agravar mi responsabilidad porque yo voluntariamente y de manera libre me estoy colocando en este supuesto de hecho que es desdeñable de la parte legal. ¿Ok? ¿Y cómo se llama esta figura para invertir la causa y no solamente considerarlo como una atenuación, sino más bien como corresponde, como un agravante? El actio liberi in causa. ¿Ok? Si yo, supongamos, soy una persona que se dedica día a día a delinquir, a robar, ¿no? A poder sacar celulares, a poder raquetear, como lamentablemente está pasando en nuestro país día a día. Y yo para esos fines, para darme valor, para darme este tipo de fortaleza mental al menos, consumo drogas porque así considero que me va a poder servir para los fines criminales, no es que esté en un estado de inconsciencia. En realidad yo le he provocado bajo el efecto de esta droga y por tanto no podría ser una ausencia de acción. Es todo lo contrario, es más bien una voluntad reforzada de esta persona que se rompe con el acto de y causa para cometer ese delito. ¿Ok? Espero que quede claro eso porque como le digo, siempre llegan consultas de esa naturaleza al estudio y es más, como también les indicaba, lo he visto en resoluciones judiciales, aplicarla de manera incorrecta, a pesar de que esto es en realidad cuestiones básicas de la teoría del delito y por eso también lo coloco para que ustedes sepan no solamente la teoría, sino la praxis judicial para que lógicamente puedan discutir y debatir al respecto. ¿Ok? Acá como les colocaba en la pantalla, ¿no? El actio liberi in causa, ¿no? ¿Cuáles son las causales? El sueño, como los sonámbulos, los sueños delirantes, la hipnosis, la embriaguez letárgica. Acá hay una discusión que lo voy a poner porque me acabo de acordar que también es bonita, ¿no? Pasó hace poco, ustedes comprenderán, hubo un caso en el cual se utilizó el ayahuasca, ¿no? Que es una bebida, una cuestión que se suministra bajo la supervisión de un chamán, entiéndase, para poder llevarse a cabo algún tipo de ritual, algún tipo de situación que, bueno, personas lo utilizan, dicen que es para una salud interna que tienen que mejorar. Bueno, eso es una cuestión que cada uno lo podrá haber escuchado. Lo cierto y real es que hubo un caso el año pasado en el que una persona, un extranjero, que se suministró en este caso este brebaje, ¿no? Este ayahuasca, terminó lamentablemente matando a una persona. Ahí viene la pregunta, porque fue objeto también de cuestionamiento o debate. ¿Se podría aplicar en este caso una acción o una ausencia de acción porque estaría en estado de inconsciencia esa persona? Y acá viene el elemento no solamente teórico, sino también probatorio. Mañana más tarde, ¿no? En ese caso, les hago ejemplificación, se conoció, se supo que la persona sufría lamentablemente de algún tipo de afectación psicológica que podría llevarlo lógicamente a desencadenar una psicosis, es decir, ya tenía un diagnóstico previo, con lo cual, si la misma persona, ¿no? Sabiendo esto, omite hacer referencia a este diagnóstico y a su vez consume este brebaje, que es un alucinógeno que le genera algún tipo de cambio de percepción de la realidad, evidentemente ya no habría una ausencia de la acción, sino más bien todo lo contrario. Había, como les estoy explicando, para que sea concreto el ejemplo, un acto liberi in causa, porque esta persona se colocó en ese supuesto hecho de manera evidentemente no dolo directo, sino dolo eventual. Sabía que esto podía ocurrir, era alta la probabilidad, pero a pesar de eso lo llevó a cabo, con lo cual se configura perfectamente la teoría causa en la presente causa y entiendo que justamente por ello fue también sentenciado como en este caso correspondía, ¿ok? Eso sería un ejemplo ya no solamente académico, sino aterrizado en la praxis, como ustedes lo han podido seguramente también revisar o escuchar en medios de comunicaciones, ocurrió el año pasado y que fue bastante emblemático en esa oportunidad. ¿Ok? Ahora, vamos a abordar también los elementos estructurales de la imputación, porque claro, ya estudiamos un poco la teoría del delito, ¿no? Ya sabemos que la teoría del delito involucra la acción, involucra la tipicidad, involucra la antijuricidad, involucra la culpabilidad y la punidad. Ok, esa es la teoría del delito que son las bases, son los cimientos para posteriormente hacer una imputación. Porque claro, si yo no sé la teoría del delito, bueno, estamos hablando en otros términos, porque finalmente la imputación va a tener que estar arraigada siempre a esta terminología que es como una proforma, como unos mensajes encriptados para los abogados, para evidentemente plasmarlo en la praxis judicial o en la práctica judicial, que es evidentemente a través de una imputación. En otros términos, es como si un médico, ¿no? Al momento de hacer un diagnóstico no utilizara las tablas
de sus manuales correspondientes. Esos manuales teóricos, ¿no? Técnicos, son lo que para el abogado defensor o el abogado en general sería la teoría del delito. Sin eso estás perdido, en otras palabras, ¿ok? Pero vamos a abordar evidentemente los elementos de la imputación que tienen que ver extrínsecamente vinculados con la teoría del delito, ¿ok? ¿Y cuáles son estas partes? ¿Cuáles son estos elementos de la imputación? Bueno, sencillo. Son las siguientes y las pueden ver en pantalla. Los sujetos, es decir, quienes intervienen, a quién le voy a hacer responsable de este delito, ¿no? La conducta, es decir, ¿por qué lo voy a sancionar? ¿Por qué este accionar tendría que ser evidentemente perseguido penalmente? El objeto de la acción, que evidentemente también contempla este análisis. Y por último, los aspectos descriptivos y normativos, es decir, todo lo que el legislador penal ha consignado en el Código Penal tiene algún tipo de desarrollo. Algunos serán normativos que tendrán que tener algún tipo de desarrollo complementario. Por ejemplo, cuando se hace referencia al delito de lavado de activos, ¿no? Evidentemente, el delito de lavado de activos tiene un delito precedente, pero a su vez también indica que tiene que estar vinculado este tipo penal de lavado de activos con el delito presente. Ahora, la pregunta cae por sobrepeso. ¿Qué se entenderá, ¿no? ¿Qué comprenderemos por lavado de activos si es que no sabemos, ¿no? Si no sabemos cuál es el elemento normativo, es decir, ¿cuándo es que configura este ámbito ilícito delictivo que podría ser sancionable o penalmente reprochable? Si no lo sabemos, no podríamos avanzar. Y para esos elementos o aspectos normativos se necesita la doctrina que lo pueda complementar o a la jurisprudencia vinculante para darle relleno a la misma. ¿Por qué? Porque claro, si no supiéramos que la doctrina, la jurisprudencia, por años, por no decir por décadas, ya establecido de que el delito de lavado de activos, por ejemplo, o a modo de ejemplo, necesita necesariamente una ganancia producto de la generación de una actividad delictiva, ¿no? Que haya ese conocimiento, esa certeza de que esa ganancia se produjo de una actividad delictiva, bueno, haríamos como a veces lamentablemente el Ministerio Público trabaja o quiere trabajar. Si hay un incremento inusitado del patrimonio, ¿no? Que no está justificado, ok, automáticamente asumo que eso es producto de lavado de activos y te quiero meter a cárcel. No funciona así, no debería funcionar así, es más. Pero lamentablemente esta discusión hasta la fecha sigue siendo vigente porque entendemos que el Ministerio Público, por ejemplo, cuando va al juicio, a veces solamente tiene una pericia que determine el aumento injustificado del patrimonio de las personas imputadas. Ok, que puede ser un indicio, por supuesto, lo dice la Corte Suprema también, pero la pregunta cae por sobrepeso. ¿Eso demuestra que cometió un delito? ¿Está vinculado a algún tipo de delito? Si es que es así, ¿cuál sería el delito? ¿En qué momento lo habría cometido? ¿Cómo lo habría cometido? Si no tienes nada respecto a esas respuestas, bueno, simplemente no tienes un caso. No debió ir jamás a juicio. Pero lamentablemente vemos que muchos casos de lavado de activos van a juicio con esas herramientas, de mi punto de vista, bastante débiles para la fiscalía. Y por eso, como ustedes también saben, la tasa de sentencias condenatorias por delitos de lavado de activos evidentemente es baja porque no se conoce de antemano los aspectos descriptivos y normativos de ese tipo penal como realmente corresponde y como lo habíamos también avisado al inicio, como todo operador de justicia debería conocer. O si no, o si lo conocen, no lo quieren aplicar de manera correcta en algunas oportunidades. ¿Ok? Y eso obviamente es parte de la clase o de la cátedra del día de hoy para que ustedes sí lo puedan aterrizar de manera correcta, de manera objetiva, lo que dice la línea doctrinaria, lo que dice el aspecto jurisprudencial y sobre esa base armar o estructurar una teoría del caso que sea vinculante lógicamente en el caso en concreto. ¿Ok? Así debería funcionar todo operador de justicia, desde el abogado defensor, el fiscal y por sobre todo, como indicábamos también, el Poder Judicial. ¿Ok? Pero prosigo con la exposición, para no aterrizarme con ello nada más. Habiendo ya abordado qué es lo que se va a analizar sobre los sujetos, el objeto de la acción, la conducta, los aspectos descriptivos de la normativa del código o del tipo penal respectivo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña distinción únicamente para que ustedes lo tengan también presente, porque claro, si vamos a hablar, por ejemplo, de delitos de corrupción de funcionarios públicos, tenemos que entrar a tallar también a delitos de infracción de deber para que ustedes también comprendan la diferenciación, que esto lo voy a aterrizar muy rápidamente para que no se pueda perder también en el camino. ¿Ok? Ustedes
o las personas en general sabrán que los delitos de dominio, de hecho, es cuando una persona puede ser el amo, el señor de lo que se puede llevar a cabo adelante en la acción. Es decir, yo manejo el cómo, el cuándo, el dónde se va a llevar a cabo esa acción. Y de mí depende, ¿no? Si estamos hablando de teoría de delito de dominio, de hecho, que el autor tendrá esa posibilidad, esa facultad. Solamente con mi persona tendrá que ser, lógicamente, potencialmente llevarse a cabo el delito. ¿Ok? Ahora, no ocurrirá lo mismo y por eso es que se creó justamente la teoría de infracción de deber para que no haya impunidad en algunos actos en los cuales hayan deberes especiales. Por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, como lo ponía de antemano. Si yo soy un juez, supongamos, ¿no? Que tengo como cargo la emisión de una resolución judicial, léase una sentencia, ¿no? Si yo me quiero corromper, le tendré que hacer una solicitud directa o indirecta a la persona que es el justiciable para que mi resolución esté ajustada a sus intereses, a sus beneficios, como corresponda, ¿ok? Y acá viene la problemática en la praxis. ¿Qué pasaba antes de la imposición como obligatoriedad de la infracción del deber como teoría para efectos de sancionar este tipo de delictivos? Bueno, lo que ocurría era, como el juez yo sabía que si yo directamente o indirectamente mandaba, lógicamente, algún tipo de solicitud para una dádiva o para una moneda corrupta, iba a ir a cárcel, sencillo. Mandaba a un especialista, mandaba a algún sesigrista, mandaba a quien sea, ¿no? Que pueda solicitar esa coima, lamentablemente, para resolver. Y claro, probatoriamente hablando, se hacía casi imposible que llegase, evidentemente, a sancionarse al juez porque él siempre tendría la posibilidad de decir, bueno, yo no recibí el dinero, yo no ordené al respecto, él se mandó solo o ella se mandó sola, y con lo cual, como él tuvo la posibilidad de dominar el hecho delictivo, él tendrá que ser responsable. Antes funcionaba así y por eso generaba un caldo de cultivo para el aumento de la corrupción, para el aumento de la impunidad y todo lo que desencadena, evidentemente, unas resoluciones a medida. Y por eso, cuando se impuso la infracción de deber, ahora tú respondes, lógicamente, por lo que podías haber hecho, ¿no? Supongamos el juez, si lógicamente él tiene a su cargo algún tipo de personas que son de su especial interés, como son los especialistas, etcétera, tú responderás, evidentemente, si has incumplido tu deber específico. Por ejemplo, el emitir resoluciones, el de poder tener algún tipo de coordinaciones con los especialistas, ¿no? Y supongamos que justamente en el escenario que les comento se haya algún tipo de proposición que se condiciona al cargo público a cambio de una moneda corrupta, bueno, ahí el juez sí tendrá la posibilidad de ser sancionado. Obviamente dependerá del material probatorio, pero teóricamente sí tiene la posibilidad de ser sancionado y eso es lo que evita la impunidad en muchos casos, ¿ok? Solamente para que ustedes lo puedan saber. Ahora vamos a pasar por las imputaciones, la objetiva y la subjetiva, pero antes de eso, ¿no? Quiero que ustedes sepan las formas básicas de imputación, porque con esto ustedes seguramente ya tendrán claro algunos aspectos que tal vez empíricamente lo han podido conocer, pero no teóricamente, que a veces es lo más importante para tener claro el mapa integral, evidentemente, en un caso, ¿ok? La forma básica de imputación son dos: comisión y la segunda, la omisión. La comisión que involucra, que radica, que conlleva, evidentemente que yo haya tenido el accionar, ¿no? El despliegue del accionar, evidentemente, para concretizar el acto delictivo. Ejemplo, yo quiero matar a alguien, ok, tengo la pistola en mi mano y bueno, apunto en la cabeza y le doy fin a la vida de la persona. Es un ejemplo sencillo de homicidio, ¿no? Por comisión, una acción por comisión. Yo he hecho, lógicamente, el tipo penal respectivo. Ok, dentro de esa comisión habrán supuesto de hecho de delitos dolosos y delitos culposos. El doloso, el que ya les mencioné, ¿no? Supongamos que yo evidentemente estoy en esta causa investigado porque he gatillado de un arma y que lamentablemente le impactó a una persona y que obviamente generó su muerte. Ok, será un delito de comisión doloso. ¿Cuál sería un ejemplo de una comisión culposa? Por ejemplo, si estamos hablando de delitos contra la administración pública, peculado por, en este caso, culpa. Supongamos, yo tengo a mi cargo, no sé, a ver, un celular, tengo a mi cargo, no sé, unos AirPods, lo que fuese, que está a mi cargo, a mi custodia, a mi merced, porque me lo han encomendado, porque ese es mi rol, mi función dentro de la entidad. Y supongamos, ¿no?
yo dejo la oficina una semana entera porque me fui de vacaciones con el celular y los AirPods ahí a la mano, a la vista, en la paciencia de todos. Y llego después de una semana y ya no están mis AirPods, ya no está mi celular, pero ojo, no son míos, son los que la entidad me ha dado a cargo. Es decir, son del Estado en realidad, con lo cual, si algo le pasase, y yo lo sé porque obviamente no me pertenece, ¿no? Es del Estado, ya no será dolo, ¿no? No será una actividad dolosa, sino que más bien será culposa. ¿Por qué? Porque habría sido negligente en la forma de proceder para con los bienes que el Estado me ha encomendado por razón de cargo. ¿Ok? Es un típico caso de comisión culposa, un peculado culposo. Ahora, acá viene el comentario que también está por debajo. El artículo 11 del Código Penal nos indica, ¿no?, que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Y acá viene el comentario importante. ¿Qué pasa si por más que la acción, ¿no?, sea totalmente ruin, totalmente desdeñable, totalmente criticable, ¿no? Pero no está establecido como una suerte de imputación culposa en el tipo penal respectivo? Porque claro, como les he dicho, el peculado sí tiene una distinción, ¿no? Peculado doloso frente a peculado culposo. Perfecto, ahí me queda claro. Pero supongamos que no existe el peculado culposo. Por más que yo les cuente el mismo caso, ¿podremos sancionar a la persona por algún tipo de delito? Por supuesto que no, por el principio de legalidad o de tipicidad, pero a su vez también porque no ha sido establecido o ha sido configurado como algún tipo de ámbito sancionable desde el ámbito culposo en el tipo penal respectivo, con lo cual esa sanción no podría darse, ¿ok? Avanzamos con la omisión. Y acá viene el caso que también ya les había más o menos adelantado, ¿no? Si yo fuese padre, espero que ustedes sí lo sean, ¿no? O siéndolo eventualmente de manera muy bendecida. Ustedes saben también que para con su hijo o su hija tienen un deber de garante. Es decir, no basta que simplemente ustedes tengan esta atribución de la patria potestad o de la custodia del mismo y que qué bonito suena, pero en realidad, si no se ejerce como realmente está establecido por ley, tiene consecuencias jurídicas. Les pongo dos casos lamentables que a veces han podido generar algún tipo de impacto, ¿no?, en sensibilidades porque son bastante crueles, pero que han pasado en la práctica judicial y que son inclusive objeto de sanción con una sentencia condenatoria. Les pongo el primer ejemplo. Supongamos que en una casa, una vivienda, ¿no?, una madre vive conjuntamente con su esposo y con su hija, ¿no?, de, supongamos, 10 años, ¿ok? ¿Qué pasa si la madre sabe que en la habitación conjunta, ¿no?, su hija lamentablemente está siendo víctima de violación sexual por parte de su padre? Y a pesar de que sabe que es inclusive diario o reiterativo este comportamiento, para efectos, según lo que inclusive relató lamentablemente esta madre, por no decir otra palabra, porque madre creo que no lo es, dijo que ella alzaba el volumen de la televisión para simplemente no escuchar lo que estaba pasando y hacerse de la vista gorda, como se hace a veces referencia en algunos escenarios. Ahí lo que ha pasado es que ella ha quebrantado su deber de garante para con su hija. De manera dolosa, por supuesto, qué duda me cabe. Si ella más ha subido el volumen para no querer hacerse cargo de esa problemática, sabiendo de que es su deber evitar ese resultado. Lógicamente, ahí hay una suerte de imputación por omisión dolosa. ¿Ok? Otro ejemplo. Supongamos, ¿no? Supongamos que yo tengo igualmente un caso de un hijo, ¿no? Algunos padres suelen o tienen la costumbre de dormir al lado, en la misma cama, con su hija o hijo menor de, no sé, un año o meses, ¿no? Que algunos inclusive lo habrán hecho o lo estarán haciendo y por eso justamente lo comento. Supongamos que en alguna oportunidad te quedaste dormido, dormida, y lamentablemente a consecuencia de ello, ¿no?, generaste que hayas podido aplastar y dar muerte a tu hijo. ¿Eso se sanciona? ¿No se sanciona? Bueno, en nuestro país ya la jurisprudencia, la doctrina es unánime en sostener que sí es sancionable
justamente por el quebrantamiento de especial deber de garante sobre el hijo y que también se imputa en una forma básica de imputación de omisión. ¿Ok? Estas son las formas básicas de imputación y que sobre esa base, claro está, se tendrá que llevar a cabo el desarrollo de algún tipo de hecho que te están a ti atribuyendo y tendrán que explicarse dentro del itinerario respectivo con la calificación jurídica correspondiente. Por eso vamos a abordar a ello también. Entonces, usted mirando Toro, usted está diciendo la imputación objetiva, está hablando sobre el dolo, la culpa, pero ¿qué será la imputación objetiva, no? Muy sencillo, les he generado, les he dejado dos jurisprudencias, ¿no? Bastante claras, que todavía siguen vinculantes en el sentido de que son siendo citadas todavía a la fecha, ya pasaron casi 26 años, pero siguen siendo útiles para los fines respectivos. Y bueno, ustedes lo pueden ver en pantalla, ¿no? Les leo muy rápidamente alguna de ellas. Se dice, mal puede imputarse objetivamente el resultado a un autor que no ha creado ningún peligro relevante para el bien jurídico y con mayor razón sin haber obrado con dolo o culpa, por lo que sostener una opinión en diferente sentido implicaría violar el principio de culpabilidad. ¿Qué quiere decir bajo este tenor que acabamos de hacer lectura para la graficación del concepto de imputación objetiva? Les explico con ejemplos para que ustedes me comprendan, ¿no? La imputación objetiva no es otra cosa que darle una explicación a por qué la persona tendría que responder o no en una atribución de delito que se le está haciendo en su contra. ¿Ok? Y para eso, evidentemente, tengo que estudiar causales de imputación en su exclusión bajo la conducta o bajo el resultado. ¿Ok? En términos más sencillos, yo tendría que analizar si es que su comportamiento, su conducta, realmente tiene algún tipo de nexo causal en el resultado del ámbito delictivo y por tanto se le debe sancionar o en sentido contrario no. Y se lo doy con un ejemplo gráfico para que ustedes también puedan soportar esta idea. Supongamos, ¿no? Acá algunos serán abogados, colegas seguramente del Ministerio Público, Poder Judicial, o abogados litigantes o en general. Pero algunos será de usted seguramente abogado o estudiante de Derecho, ¿ok? Supongamos que algún día ustedes lo contratan para emitir un informe legal. Para cualquier cuestión, imagínense cualquier cuestión. Le pregunta a una empresa, le dice, mira, yo necesito hacer un informe legal para efectos de ver si es que mi ámbito de actuación dentro del marco de mi empresa, ¿no? Es legal o no, si es viable o no. Por ejemplo, llevar a cabo algún tipo de contratación pública o un aumento de capitales, etcétera. Cualquier cuestión que ustedes se puedan imaginar. Lo cierto y real es que le piden hacer un informe, ¿ok? Y ustedes, en efecto, ¿no? En su estudio, en la comunidad de su oficina, en su casa, lo que fuese, se demoran lo que corresponda en emitir ese informe y lo trasladan para hacer ese informe a la empresa. Supongamos que, ¿no? Lamentablemente mañana más tarde, esa empresa es investigada, ¿no? Supongamos que la investigan por colusión agravada, colusión simple, bajo los términos de lo que sanciona el tipo penal respectivo en el 384 de nuestro Código Penal. Y el fiscal, ¿no? Que investiga la causa, ¿no? Tiene también como parte de su investigación una sospecha. ¿Por qué? Porque encuentra dentro de la viabilidad de ese proyecto económico empresarial, ¿no? Que hubo un informe legal que le daba aviso de que sí era conforme a ley. Y al abogado le quieren imputar la posible concertación con la empresa y el Estado en esa contratación pública porque habría emitido ese informe. Ustedes como abogados que están siendo investigados, imputados, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, no quiero poner un caso de la vida real por respeto y no mencionar un nombre por respeto, pero este caso ya fue resuelto, ¿no? En un caso emblemático en el sentido de que fue una contratación pública que a la fecha sigue siendo investigada porque involucraba a expresidentes también en nuestro país y un abogado que fue investigado por haber emitido un informe, ¿ok? ¿Y cuál fue la discusión en la Corte Suprema? Si es que lo que hizo el abogado aportaba algo a la escena criminal o era totalmente neutral bajo el manto protector de su profesión. Y lo que dijo la Suprema es, si estás imputándole solamente al abogado por haber emitido un informe, es un imposible jurídico.
tú no le puedes imputar un delito a alguien que socialmente cumple ese rol. Es como, por ejemplo, a un bombero querer o pretender imputarle por haber apagado una llama con su manguera. Es un imposible jurídico, no se puede hacer. En otras palabras, para hacer más resumido la historia. Entonces, esto es lo que resuelve la Corte Suprema. Pero ¿en base a qué es lógicamente que tiene este pronunciamiento? No otra cosa que la imputación objetiva. No se cumple con un canon de la imputación objetiva porque claramente la persona tenía un rol social que funcionaba en este caso como abogado defensor para emitir informes y ese rol es neutral para el caso en concreto, para el caso en general, porque no se podría a su vez sancionar, porque sería más bien criminalizar o perseguir a una persona por su profesión, lo cual está proscrito por ley, evidentemente. Distinta sería la cuestión si el abogado hubiera tenido conversaciones bajo la mesa, como se dice, con la empresa, eventualmente con el Estado, con la entidad respectiva, para que se pueda viabilizar, ya no en documentos, sino en la praxis, esa contratación. Ahí cambia la figura. Pero si solamente tienes tú material probatorio, que es un informe, bueno, es un informe legal, parte de sus funciones como abogado y por tanto no podría ser sancionado. ¿Y eso dónde lo vemos? ¿No? ¿Dónde vemos esas exclusiones de la imputación objetiva? Bueno, justamente en el siguiente cuadro. Hay cinco que quiero que con ustedes avanzar para que me dé el tiempo, ¿no? Me quedan todavía unos 10 minutos. Voy a avanzar muy rápidamente. Hay uno que es el riesgo permitido, la disminución del riesgo, el riesgo insignificante, el principio de confianza y la previsión de regreso, ¿no? Hay algunos más, pero simplemente me voy a votar con ellos, ¿ok? El riesgo permitido, por ejemplo, supongamos que yo quiero ejercer algún tipo de práctica de un deporte violento, ¿no? Supongamos quiero boxear, quiero, no sé, hacer taekwondo, quiero hacer karate, muay thai, vale todo, lo que fuese, lo que a usted se le ocurra, ¿no? Y dentro de la praxis de ese deporte, salgo lesionado, me rompen el fémur, me rompen la pierna, me rompen la cabeza, lo que fuese. La pregunta es, ¿yo podría imputarle lesiones leves, lesiones graves o inclusive homicidio a la persona que ocasionó esto dentro del marco de un deporte? La respuesta es sencilla, es un no. ¿Por qué? Porque socialmente hemos aceptado que ese deporte es beneficioso para nuestra vida en común. Con lo cual, por más que se haya generado dentro del marco de esa actividad algún tipo de lesiones en mi actividad corporal, simplemente no podría imputársele a condición de un delito a la persona que lo haya ocasionado. ¿Ok? Disminución del riesgo. Supongamos, yo estoy viendo que en la calle hay una persona que está cruzando y que en los cielos está a punto de caerle una roca. Yo veo ese escenario y en lugar de que simplemente me quede de brazos cruzados, ¿no? Empujo a la persona para que no le caiga la roca y le salvo la vida. Pero claro, como le he empujado bruscamente, abruptamente, la persona, supongamos, se rompió una pierna. ¿Ahí podrían imputarme algún tipo de responsabilidad penal por haber llevado a cabo esta conducta? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si lo hiciera en sentido opuesto, estaría generando un desaliento a futuro que las personas puedan mitigar algún tipo de acción que podría generar la muerte de una persona en concreto. Ya si yo sé que me van a sancionar por esa ruptura de pie, entonces mañana si veo el mismo escenario, ahí sí me cruzo de brazos porque no quiero tener ningún tipo de problema legal. ¿Ok? Principio de confianza, pero ir avanzando. Supongamos, yo soy gerente de logística de una entidad, ¿ok? Claro, yo tengo subordinados, ¿cierto? Yo tengo subordinados a quienes debo supervisar, debo garantizar un control, una inmediatez para que sus funciones estén de acuerdo a lo que establece la ley, ¿cierto? Pero claro, tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Lo razonable y previsible. Si yo voy a estar esperando que él, más bien, ¿no? Haga todo y yo luego revisarle cada una de sus, no sé, informes, de sus documentos, a, como se dice, punto y letra, bueno, entonces no tendría sentido que ya sea un trabajador esa persona porque yo lo estaría llevando a cabo en la práctica. ¿Me entienden? Hay límites. Claro, si yo más bien sé que esa persona, supongamos, va a ir a entrevistarse con un empresario porque tiene por medio de una contratación pública
y no me intereso en esa reunión, no me intereso, no genero ningún tipo de actividad de control, supervisión o garantía para que esa persona pueda estar, obviamente, cumpliendo el marco protector de la legalidad y comete un delito, ahí cambia la discusión, porque ahí sí debí yo, ¿no? Dentro del marco de la razonable, contemplar como un escenario posible de que esa reunión podría prestarse para un tipo de comisiones delictivas, como por ejemplo colusiones, negociaciones incompatibles, peculados, etcétera. Evidentemente, en algunos marcos de escenarios, como le digo, razonables, previsibles, se tendría que contemplar este principio de confianza. Y en los que no, bueno, lamentablemente no alcanzará la misma. ¿Ok? Provisión de regreso, muy rápidamente. Supongamos que yo voy a la tienda, ¿no? Eso lo coloco siempre como ejemplo. Vamos a la tienda, compro un cuchillo, ¿no? Ustedes, supongamos, quien sea, está hoy día en la sala, tiene su kiosco, su bodega, ¿no? Viene el doctor o cualquiera de ustedes también, compra un cuchillo, perfecto, me costó 30 soles ese cuchillo y acabó mi transacción económica, mi contrato con esa persona y una vez que adquirí el cuchillo, mato a alguien. ¿Se podría responsabilizar a título de cómplice, de coautor a la persona, al bodeguero que me vendió el cuchillo? Por supuesto que no, porque él únicamente habrá cumplido su rol como realmente corresponde y no se puede hacer cargo si mañana más tarde, de pronto, algún tipo de acción que yo he llevado a cabo, que es neutral por supuesto, puede ser utilizado para algún tipo de comisión delictiva. Al igual que en el caso del abogado, por supuesto. Si alguien hace o utiliza ese informe legal para mañana más tarde utilizarlo para cometer un delito, será únicamente atribuible a esa persona porque ya ha variado el supuesto de hecho y por consiguiente tú tendrás que ser responsable. Al igual que con el cuchillo, la persona que da muerte con ese cuchillo a otra tendrá que ser imputada como corresponde, más no la persona que es el que lo vendió porque simplemente ejerció un rol socialmente esperado que era evidentemente su rol de bodeguero, de kiosquero. ¿Ok? Rápidamente, con la imputación subjetiva, porque eso viene a la par, ¿no? Cuando hablamos de imputación objetiva, es evidentemente hacer referencia a la voluntad y al conocimiento como teoría clásica de ese comportamiento que he podido exhibir, ¿no? Por eso les indicaba, cuando hablamos de tipiedad subjetiva, hay dos tipos de división, dolo y culpa. Y acá sí quiero hacer una precisión, porque siempre cuando también escucho en televisión, me escucho en medios de comunicaciones, a veces se entiende, de manera errónea, por supuesto, que cuando se indica que es culposo la actividad delictiva, es como si fuese más bien algo más perjudicial, algo más gravoso de la conducta, pero en verdad es en sentido inverso. Cuando es culpa, entiéndanlo, asócienlo con negligencia, con falta más bien justamente de esta voluntad de realizar de manera libre y voluntaria el crimen. Es más bien por negligencia, por falta de los controles correspondientes. Por eso culpa tiene una pena más baja que el dolo y como lo habíamos anticipado al inicio, si no está contemplado en el artículo 11 como lo señala, como corresponde, como parte de la imputación del tipo penal respectivo, simplemente ni siquiera se sanciona. Por eso es que culpa no es que sea con mayor pena, con mayor alevosía, como a veces se suele escuchar en televisión. Es todo lo contrario, por eso es un error. En sentido contrario, el dolo sí hace referencia a ello. El dolo, bajo la teoría clásica, ¿no? Entiéndase como un dolo que es voluntario, es decir, tú tuviste el conocimiento y la voluntad de llevar a cabo, evidentemente, este ámbito delictivo. Por ejemplo, si yo, como les indicaba, quiero secuestrar a alguien, yo obviamente soy consciente que está prohibido el secuestro en nuestro país y en otros estados, evidentemente, pero a pesar de eso y las consecuencias que podría irrabar esta accionar, lo realizo. Es dolo de primer grado, si quieren ser más específicos. Vamos a estudiar también los tipos de dolos, ¿ok? Acá hay alguna distinción entre dolo cognitivo y dolo volitivo. Son teorías actualmente modernas en las que apuestan por el dolo cognitivo, es decir, que ya no importa si es voluntario o no tu accionar. ¿Por qué? Porque indican que sería imposible extraer del razonamiento, del libre pensamiento de la persona si realmente lo quiso hacer o no. Por eso solamente si es que dentro del ámbito de lo razonable se debió conocer que esto involucraba un accionar delictivo o no. Sigue siendo todavía un debate, algunos apuestan por este dolo cognitivo, entre ellos mi persona, no obstante para fines académicos y hacer más sensible y más sencillo inclusive el ámbito de discusión, vamos a quedarnos en la teoría clásica que es dolo es igual
a conocimiento más voluntad. ¿Ok? Y acá vienen las clases de dolo. Y acá también memorícenlo. Es, creo yo, básico, pero hasta la fecha me sigue sirviendo en audiencias, sigue siendo útil, porque a veces hay errores que cometen los demás operadores jurídicos por lógicamente no tener claro esta diferenciación, que si bien es cierto es básica, cuando uno se presenta a una audiencia, cuando uno se presenta a algún tipo de juzgado, marcas abismalmente una diferencia cuando tienes claro los conceptos, evidentemente, de todas las diferenciaciones de la teoría del delito, de la imputación, de las corrupciones de las clases de dolo, etcétera. Marcas diferencias y esto le va a servir para toda la vida, ¿ok? El primero de ellos es el dolo directo o dolo de primer grado, ¿ok? El segundo es el dolo de segundo grado y el tercero es el dolo eventual. Vamos por partes. El primero de ellos, ustedes ya saben, es el supuesto hecho clásico. El autor que dispara quemarropa a una persona sabe que si le dispara al corazón, si es que le dispara a la cabeza, lo va a matar. Por consiguiente, era conocedor y tenía la voluntad de llevar a cabo, lógicamente, este accionar delictivo. En el segundo supuesto, y acá siempre coloco este ejemplo clásico, a quienes les gustan las películas clásicas, recordarán la película famosa de Al Pacino, justamente el supuesto de la película de Scarface o Cara Cortada, muy conocida en los 80 sobre todo. ¿Ok? ¿Qué sucede en esa película? Como recordarán, en una parte de la misma, ¿no? Le ordenan a Cara Cortada, ¿no? Al Pacino, que mate a una persona muy conocida en el ámbito de la política en ese momento, en ese país. Pero cuando él advierte y va a cometer el delito, advierte que hay niños, hay esposas en el vehículo y le indica lógicamente a su compinche, a la persona que era también el que estaba como copiloto, que no podía hacerlo porque no mataba niños ni mataba esposas, que eran personas inocentes y solamente las personas culpables eran quienes él iba a poder hacer su acción delictiva. Un poco de criterio al menos, ¿no? No obstante, igualmente la otra persona le estaba obligando, lógicamente, a que lo haga o que lo pueda realizar. Al final se desiste y no lleva a cabo el accionar. Pero supongámonos en el caso en el que sí logra activar la bomba, logra explosionar el carro y muere la persona que él quería, evidentemente, que muriese, ¿no? El candidato político, el empresario, sino que también muere no solamente su esposa y sus hijos, sino que también seguramente las personas que están a su alrededor. Ahí hablamos de dolo de segundo grado. Es un riesgo que tú sabes, evidentemente, que es una consecuencia inevitable, pero para efecto de cometer el delito, igualmente lo llevas a cabo. Tiene igualmente la misma sanción, pero tiene esta especificación, ¿ok? Y el dolo eventual, que se utiliza, por ejemplo, en delitos económicos, en específico el delito también de lavado de activos. Tú debiste o deberías, como posibilidad, conocer que esto podía ser un marco de actuación delictiva. Supongamos, para ponerlo y aterrizarlo en un ejemplo, si una persona, un cliente viene a mi estudio y me dice, ¿sabes qué, Aaron? Quiero tus servicios como abogado litigante en un caso penal, en un delito de lavado de activos. Perfecto. Te cuento el caso, te cuento cómo es la estrategia, etcétera. ¿Cuánto van a ser los honorarios? Pónganle el precio que ustedes quieran, ¿ok? Y me dice, perfecto, mira, justo tus honorarios lo tengo en un maletín abajo de mi carro. Te los voy a pasar en efectivo. Ahí viene la pregunta. Se podría decir, ¿no? En el caso en concreto, que era una posibilidad que ese dinero que me lo está enviando en un maletín, en efectivo, grandes cantidades de dinero, se entiende, era posible de que hayan sido generados por una actividad ilícita. Yo diría que sí, por supuesto que sí, porque si no hubiera sido una transferencia económica, tal vez un cheque de gerencia, por último un contrato para dividirlo en partes, etcétera. Pero si no hay eso, ¿no? Se espera, es razonable, es lógico, es racional, que más bien sea todo lo contrario, es decir, que sea dentro de un marco de un ámbito delictivo. Y por tanto, si yo recibo o yo acepto esa forma de pago y mañana más tarde lo gasto en otras cuestiones, podría ser objeto de imputación por ese delito. ¿Ok? Cuidado con eso, porque eso es el dolo eventual. Se sanciona igual, lógicamente, que el primero y el segundo supuesto que hemos estudiado, es decir, tiene la misma pena, no cambia, no difiere. ¿Ok? Avanzamos. Avanzamos con el caso que les quería comentar para que me dé tiempo estos últimos 10 minutos. Todo esto que hemos estudiado aplica para personas naturales. Ahora vamos a ver si es que aplica para personas jurídicas. Y en tiempo real, si bien es cierto, todavía se discute si es vigente o no la teoría del delito,
Lamentablemente no tenemos de otra, no se ha creado otra teoría específicamente determinada para la persona jurídica, está en desarrollo, está en evolución, pero a la fecha siguen viendo casos que se están investigando, inclusive se han sancionado personas jurídicas, entonces nos tenemos que acomodar, querramos o no, a la teoría clásica de teoría de delito, con algunos ajustes, por supuesto, pero que tienen que ser siempre circunscritos a esa teoría de delito, porque no existe otra construcción hasta la fecha, ¿ok? Pero vamos por partes, a ver. Cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, lógico, el sujeto activo, para enmarcarlo con lo que hemos estudiado hasta el momento, va a ser una persona jurídica, salvo los supuestos de hechos que la propia norma ha establecido. ¿Y cuáles son estos supuestos de hechos? Por ejemplo, inexplicablemente, los partidos políticos no forman parte de los sujetos activos para poder responder como persona jurídica. ¿Por qué? Ustedes pondrán darle una razón. No tendría una explicación validera, no solamente de carácter nacional, sino también internacional, porque simplemente no hay explicación o fundamento, al menos de términos legales. Otras cuestiones ajenas me los reservo. Igualmente ustedes tendrán su comentario, lógicamente, como público expectante, pero lo cierto y real es que a la fecha las personas jurídicas son objeto de imputación a excepción de los partidos políticos, que inexplicablemente a la fecha sigue esto como vigente. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, queda claro que son las personas jurídicas las que van a ser objeto de imputación. Ahora, la pregunta es, ¿todas las personas jurídicas podrían responder penalmente per se por simplemente ser personas jurídicas? Por supuesto que no. Va a depender del caso en concreto y sobre todo del defecto de organización empresarial que se pueda advertir. Me explico acá. El fundamento del reproche penal, entiéndase lo que vendría a ser la imputación, ¿no? Objetiva de lo que se le atribuye a la persona jurídica, haciendo el paralelismo con lo que acabamos de estudiar con la persona natural, es que ésta tenga un defecto de organización empresarial, es decir, que haya incrementado el riesgo permitido socialmente como persona jurídica y que producto de ello se haya generado un delito que pudo haber previsto, pero que no lo quiso hacer, ¿ok? Supongamos, en el ejemplo clásico, ¿no? Yo soy empresario que me dedico a la actividad del sector minero, ¿no? A la minería ilegal, supongo. A la minería, perdón, a la minería, ¿ok? Pero sé que dentro de ese sector hay mucha minería ilegal, como ustedes también podrán verlo día a día en pantallas, en medios de comunicaciones. Es un combate que se tiene que hacer frontalmente, ¿ok? Y supongamos que yo estoy, ¿no? Teniendo a mi gerente, a mis socios, todo perfecto, pero también tengo, ¿no? Que hay trabajadores que tienen, en este caso, negociaciones con los representantes de empresas para comprar, en este caso, minerales preciosos. Le hace la trazabilidad respectiva, ¿no? Pero yo contemplo de que hay algunas reuniones que no tienen fecha, hay reuniones que no se han podido registrar, hay reuniones que no hay una trazabilidad de lo que se ha comprado, ni mucho menos tampoco transacciones económicas que se puedan haber generado desde la cuenta bancaria de la empresa. Entonces, yo ahí como empresa ya advertí de que hay un riesgo inminente, por no decir para hoy día o para mañana o para ayer, como se a veces se denomina, de un ámbito delictivo. Y claro, tengo que ver ahora qué pasó, qué control que no he ejercido no funcionó de manera idónea o eficaz, ¿no? Y si es que la idoneidad no se cumple, tengo que hacer ajustes para que pueda evitarse a futuro, ¿no? Lógicamente, este tipo de accionarios, ¿ok? Esto es lo que se desprende de los deberes de control, supervisión y garantía que debe tener la persona jurídica para con sus dependientes, ¿ok? Supongamos que la empresa nunca tuvo un control. Ni siquiera fue que se debilitó, se gastó el control. Nunca existió y pasaron y siguieron pasando estos ámbitos delictivos. ¿La persona jurídica va a responder? Por supuesto que sí, porque ya de manera eventual tuvo el conocimiento y no quiso detenerlo, porque obviamente estaba siendo beneficiada y por tanto puede ser reprochada penalmente. ¿Ok? Ojo, eso sí hay una distinción entre la persona jurídica y la persona natural que lo comete, porque claro, si son las mismas, no tendría sentido sancionar tanto a la persona natural como a la persona jurídica, porque al final del día todo recaería únicamente en la persona natural que habría cometido el delito. A la persona jurídica se le tendría que aplicar consecuencias accesorias, que es otra discusión, pero no responderá por una imputación propia como persona jurídica dentro del marco penal,
porque no habría una independencia, una autonomía de la decisión que realiza la persona natural con la persona jurídica y por tanto no tendría fundamento de reproche penal. Es decir, no habría defecto de relación empresarial. ¿Ok? Y acá, ¿por qué lo digo? Porque vamos a ver, y con eso cierro con el ejemplo del caso de Alfa Consult, en el que la propia jurisprudencia que ha sido resuelta en el mes del marzo del año pasado, ¿no? Evidentemente no contempló, no supo qué hacer correspondientemente en el escenario en el cual el socio mayoritario, el socio que realiza todo, finalmente es el que toma todas las decisiones y que finalmente se respeta por parte de la persona jurídica. ¿Qué pasa en esos escenarios? Simplemente se tendría que aplicar el reproche penal como corresponde a la persona natural, pero a la persona jurídica no, porque no habría una distinción entre esta y su autonomía, independencia de decisión o voluntad de decisión con respecto a la persona natural. Simplemente la persona natural la habría llevado a cabo. Esos son los supuestos, si lo queremos ver en ejemplos, en supuestos de atipicidad de la conducta con respecto a la persona jurídica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le digo esto? Bueno, esto simplemente para que ustedes puedan profundizar. Obviamente es muy poco el tiempo que tengo para esto, pero lógicamente se lo dejo a su criterio para que puedan profundizar. Le dejo la fuente de Gómez Aller, mi maestro justamente de la maestría, que nos indican que la fundamentación o la justificación de este reproche penal a la persona jurídica en realidad es porque no tiene una autoorganización eficiente o eficaz que pueda evitar un resultado comisivo de delito en el seno empresarial y que por eso es que te sanciono. Y ahora, la pregunta de oro, ¿cómo hago para evitarlo, doctor? ¿Cómo hago como empresario para poder evitar que pueda resultar este resultado? Sencillo. Si eres una gran empresa o mediana empresa, de cajón tienes que tener un compliance que puede evitar justamente escenarios delictivos de acuerdo a tu matriz de riesgo, entiéndase, bajo la previsibilidad de comisiones delictivas dentro de tu seno empresarial. Y si soy una pequeña empresa, una microempresa, bueno, ahí tendrás que tener protocolos de actuación y también una base de control para que dejes constancia que todo lo que haya podido realizarse esté supervisado y controlado bajo al menos el accionariado, es decir, los socios que hayan podido generar lógicamente esa persona jurídica. Y si no lo tienes es porque simplemente no quieres, porque ya no es que te van a generar el presupuesto que involucre evidentemente contratar un compliance officer y todo el compliance para que se pueda hacer ejecutado en una empresa, que sí es costoso, sino es que simplemente es un tema de responsabilidad, un tema de control, un tema de orden, que no quisiste hacerlo. Y si es que se cometió un delito, podría ser obviamente sancionado penalmente. Pero doctor, ¿qué pasa si en mi pequeña empresa, que somos tres personas, uno tiene el 95%, otro tiene el 2%, 0,5 y yo también tengo el resto? Bueno, ahí lo que les comentaba. Si todas las acciones recaen en una sola persona que podría ser el accionista mayoritario y que la persona jurídica responde a él, bueno, simplemente la persona jurídica no podría responder penalmente, solo la persona natural, que es el accionista mayoritario, más no la persona jurídica, y a esta se tendría que aplicar las consecuencias accesorias. Obviamente esto bajo el modelo de autorresponsabilidad que ha exigido nuestro Estado peruano en el artículo 4 de la ley 3424. ¿Ok? Finalizo con esto, con el caso Alfa Cónsul, que justamente tiene esta discusión. Los invito a revisar la sentencia, que es bastante amplia, pero que evidentemente es interesante. Y todo esto, lo que les he comentado en este breve lapso de tiempo, están contemplados en mis trabajos académicos de mi maestría y también de mi especialidad, que también los he puesto en pantalla para que usted pueda profundizar. Están a su libre alcance y se puede compartir a través justamente de Jimmy, que ya está en pantalla, para efecto de que puedan profundizar con su aprendizaje el día de hoy. Con eso doy finalizada la sesión del día de hoy y más bien agradezco enormemente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y evidentemente a Jimmy, que está también ya dándome el pase para lógicamente tener las preguntas correspondientes del público si hubieran al lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aleman, por la brillante presentación que ha tenido usted el día de hoy para con nosotros. Muchas gracias también a las más de 1.260 personas que se mantienen en la sala, muy atentos a su presentación. Doctor, rápidamente quiero compartir algunas de las interrogantes que el público nos ha trasladado. La primera, a ver, doctor, ¿considera usted que el uso excesivo del dolo eventual puede erosionar el principio de culpabilidad? De mi punto de vista, sí, justamente lo que lo comentaba, sucede mucho en los casos de delitos económicos, principalmente en el delito de lavado de activos, porque claro, si es que somos bastante objetivos, este componente de doble eventual se utiliza para no generar impunidad, por supuesto, ese es algo incuestionable.
pero no sobre pretexto de evitar una generación de impunidad se puede imputar todo. Sería todo el efecto contrario y perverso, porque estaría trasladando, ¿no?, cuestiones que podría generarse por parte de la Fiscalía, por ejemplo, una inversión de la carga probatoria incriminatoria. Si la Fiscalía, como indicaba, no tiene claro de dónde provienen esos fondos y eventualmente de qué delitos se habrían cometido, ¿por qué tendría yo que trasladarle una explicación sobre dónde provienen estos fondos que legítimamente había podido obtener? Y si es que lógicamente quiero o no hacerlo, debería depender únicamente de mí, porque en la carga probativa incriminatoria sobre la comisión de delito le corresponde a la Fiscalía y no sobre texto el dolo eventual podría perseguirse la causa y eventualmente, valga la redundancia, ir a juicio oral. Muchas veces por ese juicio oral, y esto lo hemos ganado en el estudio y todos los que conocemos esta materia, la tasa de criminalidad efectiva de sanción de estos delitos es ínfima, es menos de 1%, con lo cual muchas veces se gasta bastante presupuesto para ir a juicio oral de delitos de lavado de activos para hacer un show mediático, pero al final del día son absueltos porque nunca debió llegar justamente al escenario de etapa principal del proceso penal, que es del juicio oral. Con lo cual, si te doy la razón, sobre texto de un doble eventual no se podría perseguir de manera infinita, desgastante, no solamente para la persona investigada, sino también para el erario público, un caso que nació muerto, como en algunos casos emblemáticos que ha pasado y que recientemente el TC lo ha resuelto también en su oportunidad. Muchas gracias, doctor, por haber absuelto la primera consulta. Nos preguntan también, doctor, en un proceso de lavado de activos originado por dinero transfronterizo, ¿se puede imputar que el delito fuente es la defraudación tributaria sin que haya existido previamente el informe de indicio elaborado por SUNAT? Muchas gracias y muy buena pregunta. En realidad sí tengo también un artículo académico publicado al respecto y claro, lo dice el propio Código Procesal Penal y también ha sido aterrizado en casaciones de la Corte Suprema, en Arequipa, en Cusco y La Libertad. Son tres que también he podido abordar en ese artículo que he podido también compartir con ustedes, o si no lo he hecho, lo puedo hacer a través de Jimmy. En realidad la respuesta es sencilla. Si no hay este informe de indicios de delitos tributarios que hayan sido notificados, sobre todo a la persona investigada en esa fiscalización de la entidad tributaria, simplemente es un requisito de procedibilidad para que se pueda conocer si es que tú has cometido un delito o no. ¿Por qué? Porque si no ha sido notificado, puedes hacer lo que le había comentado, regularizar tributariamente y olvidarte de la comisión de delito tributario correspondiente. Ahora, viene una problemática que nos ha dejado lamentablemente el doctor San Martín cuando se fue ya de como Supremo. En una casación él abordó, y acá viene lo problemático, con la cuestión de la regulación tributaria. Lo que nos dijo él en su oportunidad fue, si tú has regularizado tributariamente, esto no te exime de cometer delitos de lavado de activos, más bien confirma que has cometido lavado de activos. Algo de mi punto de vista controvertido que no se le ha dado mucha atención, porque claro, si tú me estás indicando de que mi única solución para salvarme del delito de defraudación tributaria antes era regularizar tributariamente mi patrimonio y tener los pagos correspondientes, ahora, ¿qué incentivo tengo que hacerlo si igualmente ya no voy a ser investigado por defraudación tributaria, pero sí por lavado de activos? Le hace de 8 a 15 años la pena privativa de libertad. ¿Cuál sería mi incentivo entonces de regularizar tributariamente? Porque voy a generar más bien un efecto perverso a mis intereses. ¿Por qué? Porque ese documento de regulación tributaria estaría aceptando que he cometido el delito de defraudación tributaria y que esto, sobre texto de lo que indica, lógicamente, esa jurisprudencia, podría ser perfectamente convalidable para una investigación de lavado de activos. Es decir, me salgo por un lado, pero me meto por otro. Esa discusión se tiene que resolver, yo diría, en un acuerdo plenario para cerrar de todas formas cualquier tipo de imputación que pueda elaborar la Fiscalía especializada en lavativos cuando hay un supuesto previo de relación tributaria. Espero con eso haber respondido tu pregunta. Gracias, doctor. Sí, otra interrogante es, bueno, respecto a, a un caso actual, ¿no? Preguntan lo siguiente, estimado doctor, en el caso del atropello a una deportista nacional por parte de un familiar, de una periodista, se ha hecho mención, o se ha hecho algunos comentarios que este sería un delito doloso con concurso de delitos. ¿Usted está de acuerdo con esta posición jurídica o cuál sería su opinión? Ok, acá tenemos que aterrizar en la doctrina clásica, que es evidentemente de hace ya 2 décadas. Normalmente cuando uno comete un delito, cuando aumenta el riesgo socialmente permitido, que ya de por sí es lógicamente estar en un escenario en el cual está manejando un vehículo automotor, como en el presente caso, lo que comete es un delito culposo, ¿ok? Porque evidentemente nadie se imaginaría o quisiera imaginarse, ¿no? Lógicamente
de que una persona maneja un vehículo, por más que esté en estado de ebriedad o no, con la finalidad de atropellar a una persona adrede, ¿no? Se entiende que evidentemente ha sido por negligencia, ha sido por la ingesta de alcohol, estupefacientes o simplemente por la inobservancia de reglas de comportamiento según el manual respectivo de tránsito, ¿ok? Y si esto es así, claro, tendrá que aplicarse la forma de imputación siguiente, que será una imputación sobre la base de lesiones culposas agravadas, porque precisamente en el segundo párrafo de ese tipo penal indica que la inobservancia de reglas nacionales de tránsito podría configurar este tipo de delito, con lo cual la pena aumenta inclusive hasta 8 años de pena de libertad, con lo cual inclusive la persona podría ser privada de libertad. La imputación debería ser en ese sentido, porque ha habido una muerte, evidentemente, ya no solamente lesiones, sino un homicidio, evidentemente, bajo la especificación anteriormente indicada, y sobre esa base la persona podría privarse de libertad. Ahora, ¿de quién depende esto? Bueno, en realidad del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene todas las facultades y competencias para llevar a cabo los requerimientos respectivos. Si a la fecha no lo ha hecho, es porque tiene seguramente una teoría del caso distinta a lo que realmente corresponde dentro de la teoría tradicional de teoría de delito que estamos abordando el día de hoy y que se podría aplicar perfectamente en el caso en concreto y que la persona obviamente necesita una imputación en esa calificación jurídica correspondiente y también una reparación civil a la víctima porque obviamente ha frustrado su proyecto de vida, ha frustrado también y ha afectado lógicamente a sus familiares y necesita ser resarcida o indemnizada como realmente corresponde. Esperemos que se pueda hallar justicia como corresponde a esa familia, a esas víctimas, porque es lo justo como en realidad vemos en el caso en concreto. Muchas gracias, doctor, por esa importante opinión. Doctor, preguntan también, en estructuras organizadas, ¿hasta qué punto puede atribuirse dolo a quienes no ejecutan materialmente el hecho? Ah, buena pregunta. Acá viene justamente lo que había abordado, que es la exclusión de la imputación objetiva dentro del marco del principio de confianza, ¿no? Supongamos, yo soy un ministro, lo colocaba como un gerente, pero cambiemos el supuesto. Soy un ministro. Si queremos, a ver, ministro de Justicia, supongamos, para hacer un poquito más jocosa el ejemplo. A ver, ministro de Justicia. Yo tengo asesores legales, ¿no? Para asesores legales para que me puedan orientar, me puedan dar mayor productividad en mi trabajo. Perfecto. Pero supongamos que alguno de ellos lamentablemente cometió un accionar delictivo, supongamos cometió un delito de peculado. Oye, yo automáticamente porque soy el dueño, el titular de la cartera, ¿tendría que asumir responsabilidad penal sobre esto? Por supuesto que no. Simplemente a esa persona que cometió el delito tendrá que llevarse a cabo su accionar o imputación concreta. Y a mí me amparará dos supuestos hechos en el caso en concreto. Podría ser principio de confianza porque, claro, yo superviso, controlo dentro de lo razonable y previsible, ¿no? Tendría que hacerse un análisis entonces probatorio o indicios probatorios en el caso en concreto, o en el segundo supuesto, que ya excluye con mayor razón, si simplemente ni siquiera mi propio deber funcional me involucraba tener algún tipo de accionar respecto a ello. Supongamos, si en la vida privada de esa persona, fuera de la institución, cometió un delito, ¿qué tendría yo que hacer con respecto a algún tipo de sanción en mi contra? Claro, a veces esto no queda muy claro en la ciudadanía y por eso es que siempre, por ejemplo, cuando he podido defender a ministros o a congresistas, inmediatamente se comete un accionar delictivo, automáticamente me voy con la cabeza. Claro, eso tal vez es una respuesta, una sanción social que busca una solución, pero desde el marco de la imputación penal carece de relevancia, carece de algún tipo de razonabilidad y más bien sería un caso que nació muerto para, con lógicamente los sujetos que están por encima, ¿no? Gerentes, ministros, congresistas, inclusive presidentes, ¿ok? Gracias, doctor. Vamos a pasar ya a nuestras últimas consultas, respetando también sus tiempos, doctor, y el tiempo de nuestro público participante. Doctor, ¿qué desafíos plantea la imputación subjetiva en delitos cometidos mediante tecnologías digitales? Si de repente nos puede comentar algo sobre eso. En realidad, los conflictos o los desafíos vigentes en esta materia no vienen tanto por la imputación, en realidad viene por el tema probatorio. Nuestro país, lamentablemente, yo esto lo hago habiendo asistido a reuniones y también informes de distintas entidades en materia de seguridad y lucha contra la corrupción y otros delitos complejos en nuestro país, no tenemos la tecnología suficiente para poder equipararnos eventualmente con las personas que se dedican a delinquir en esta materia. Supongamos, un hacker de alta tecnología que lamentablemente pasó hace unos años en el caso de un banco muy conocido, no voy a decir nombre por respeto, se tuvo que pagar un rescate. Se investigó, pero nunca se va a hallar porque no tenemos la capacidad organizacional ni operativa dentro de nuestras entidades
para lógicamente combatirla. No solamente ocurre acá, sino ocurre también en otros países a nivel internacional. España, uno de ellos inclusive, que ya se ha normalizado, tranquilizado pagar los rescates a través de algunos links con criptomonedas. En consecuencia, de mi punto de vista, la discusión en la actualidad y la dificultad de combatir o luchar contra esos crímenes en particular, que son delitos de alta complejidad también de mi punto de vista, no radica tanto en la teoría del delito, ni las modalidades de imputación, ni tampoco de la teoría subjetiva del delito, perdón, sí, claro, del delito, sino más bien en tema probatorio y obviamente la capacidad de la investigación que tenemos. Y lamentablemente a la fecha le diría, ¿no? Con el dolor o con el sentir de mi corazón, que no lo tenemos. Y ahí estamos en debe. Debería generarse mayor presupuesto para esas posibilidades y obviamente estar abierto a tener reuniones de carácter internacionales que puedan coadyuvar bajo su experiencia a cómo en este país, lógicamente, podrían lucharse de manera eficaz. Y les comento un caso para que ustedes me puedan entender lo que les quiero decir. Conversaba con un efectivo policial cuando estaba haciendo unas capacitaciones y él me decía, en esos crímenes, la única forma de ubicarlos es porque las personas son totalmente descuidados o tontos al momento de cometer delito, porque dejan rastro, ya sea cuentas bancarias, ya sea WhatsApps, ya sea ubicaciones, y ahí es la única forma de poder ubicarlos. Si no estuviesen bajo esa operatividad cometiendo delitos y más bien serían más sofisticados, le hace evolucionen en la manera de cómo cometen ese tipo de delitos, no habría forma de poder ubicarlos ni tampoco hallar sanciones. Por eso es que le digo, la discusión no va tanto por la forma de imputación, va más bien, de mi punto de vista, desde la productividad de la investigación y eso ya está encargado, lógicamente, el Ministerio del Interior, entiendo, para que haya presupuesto de la investigación y pueda ser eficaz. Muchas gracias, doctor Alemán. Y esta es la última consulta de opinión. Doctor, ¿puede la presión social o mediática influir en la calificación entre dolo y culpa? ¿Cuál es su punto de vista? Buena pregunta. En realidad no debería, pero como no estamos en un plano del deber ser, sino más bien de lo que es y lo que hemos visto, no voy a mencionar nombres por respeto, pero ustedes recordarán un caso muy mediático el año pasado de justamente un influencer que fue atropellado. Ahí la imputación de la fiscalía varió 3 veces. Primero por, como justamente ustedes nos están indicando en una pregunta, ¿no? Por dolo directo, luego cambió por dolo eventual y ya luego lo que correspondía, que era justamente culpa porque se quiso forzar un escenario de imputación delictiva bajo una teoría del delito que no se ajustaba a los parámetros, en este caso pacíficos, de la doctrina y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional. Con lo cual, luego de 3 modificaciones, te das cuenta que sí, en efecto, los medios de comunicación a veces en esta presión mediática pueden alterar, pero ya dependerá, como les indicaba al inicio, de los operadores jurídicos de actuar de manera diligente y razonable y objetiva bajo su profesión. Y no es otra cosa que aplicar la teoría del delito como realmente corresponde, nos guste o no, porque eso es lo que obviamente un profesional se debe. Así como un médico no puede diagnosticar por diagnosticar, igualmente un abogado no podría aplicar el derecho bajo la teoría del delito que no está consentida, ni está uniformizada, ni pacíficamente contemplada en el país o a nivel internacional. Espero con eso haber sido claro con mi opinión. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a usted por haber participado en esta sesión cerrando el mes de febrero. Doctor, hemos tenido muy buenos comentarios respecto a su ponencia. Nos lo piden en una clase mucha más amplia, así que vamos a ver qué podemos lograr con ello. Agradecemos a las personas también que se mantienen en la sala. Tenemos una sala con más de 1.200 personas y eso refleja pues la importancia de la temática que se ha abordado hoy. Doctor, yo le cedo estos últimos segundos para que pueda dirigirse al público y sí les recalco o les menciono al público que el doctor nos va a proporcionar el importante material que ha utilizado hoy para poder también compartírselos a todos los participantes. Doctor, yo les cedo estos segundos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jimmy. En realidad, todo el público que se ha quedado hasta ahora, siempre pesado empezar un lunes a estas horas. Entiendo que es porque tienen una ambición de seguir prosperando en el ámbito académico y muchas gracias por darme esa confianza en el Ministerio de Justicia y tu persona, especialmente Jimmy, por permitirme esta oportunidad. Siempre lo valoro mucho y espero que no sea la última ocasión, sino que podamos seguir todavía en este mismo camino para que podamos seguir, lógicamente, prosperando en esta suerte de ambición académica. Los dejo. Simplemente agradecer también el espacio y finalmente dejarles mi red de contacto. Me ubican como Aaron Aleman, a mi estudio jurídico, el estudio jurídico Aleman y López. Lo pueden ubicar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web.
Cualquier duda, cualquier consulta, también tendrán mis números telefónicos respectivos y cualquier consulta también profesional. Bienvenidos están las puertas de mi estudio para poder atenderlos con mucho gusto. Muchísimas gracias una vez más y tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, doctor. Gracias. Que continúe teniendo una muy buena tarde y muy buenas tardes con todos los participantes.